Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Ahí está en pantalla. Y dice lo siguiente: nadie puede agradar a Dios si no tiene ¿qué? Si no tiene ¿qué? Buenos días. ¿Están despiertos? Bueno, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Amén. Amén. Cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios su bendición para recibir la palabra de hoy. Padre, te bendecimos, te damos toda la gloria, te necesitamos, Señor. Y hoy nos acercamos a ti con la certeza de que tú existes. Pero si en alguno aquí presente no hay una fe firme o hay un fundamento equivocado, Señor, que hoy sea el día de la transformación, Señor. Ayúdanos a todos a ser verdaderos cristianos y a creer en ti, el único Dios verdadero, con una fe genuina, Señor. Haz tu obra, Espíritu Santo. Estamos aquí para que hagas tu trabajo maravilloso en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien. Quiero iniciar el mensaje de hoy con una pregunta. ¿Crees o piensas que crees? Son dos cosas distintas. Una cosa es creer y otra cosa es pensar que creo, pero realmente no creo. ¿Cuál obviamente va a ser la ideal? Creer. Y vamos a estar durante 2 meses reflexionando profundamente acerca de la siguiente pregunta: ¿por qué eres cristiano? Ese es el nombre de la nueva serie que hoy inicia. Y es una pregunta súper importante para todos nosotros. Quizás de pronto hay alguno que no es cristiano, está aquí y no es cristiano. Pues si esa persona recibe las enseñanzas de esta serie, va a saber realmente de qué se trata la fe cristiana. Pero si una persona aquí se considera cristiana, es importante que se haga esa pregunta y diga: ¿por qué soy cristiano? Y se lo haga con el fin de realmente estar sobre un fundamento sólido y no de pronto ser cristiano por razones equivocadas. Es decir, hay personas que son cristianas, o si tú les preguntas por qué eres cristiano, dicen: no, pues yo nací en una casa cristiana, mis papás eran cristianos y pues yo conocí solo eso, nunca vi nada más, pues se supone que eso es lo correcto, entonces pues yo soy cristiano, por eso. Otra persona podría decir: no, pues es que vivimos en un país que es en su mayoría católico y cristiano, pues yo también soy cristiano, porque iba a creer en otra cosa, si tradicionalmente eso es lo que creemos nosotros los colombianos. Entonces estaríamos hablando de una herencia cultural, de una herencia familiar, y hay gente que dice que es cristiana por eso. Quizás podría ser tu caso si te preguntas a ti mismo en este momento: ¿y yo por qué soy cristiano? La idea es que te estés haciendo esa pregunta. ¿Por qué soy cristiano? ¿Será que tu respuesta es de pronto: pues porque me parece una creencia como interesante, es chévere, estoy de acuerdo con muchas de esas cosas y pues me siento atraído por lo que se enseña en el cristianismo, entonces pues creo que es por eso? Pero en cierta manera también estás abierto a cualquier otra forma de pensamiento y dices: no, pues yo tengo una mente abierta, de pronto el día de mañana podría cambiar de creencias.
¿Por qué no? Dices, podrías pensar eso, ¿no? ¿Por qué eres cristiano? ¿O será que eres cristiano porque tienes una convicción arraigada en un conocimiento verdadero de Dios, en una experiencia genuina de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Que si tú eres cristiano por una convicción real, en un conocimiento y en una experiencia de Dios, entonces tú no vas a decir el día de mañana voy a creer en otra cosa. No, tú dices yo soy cristiano y ya soy cristiano y hasta la muerte seré cristiano, porque estoy convencido de lo que creo. Estoy totalmente convencido de lo que creo. Si ese no es el caso, pues ¿qué vemos de todos modos? Que hoy en día muchos se llaman cristianos, pero ¿cuántos conocen realmente al Dios en el que dicen creer, no? Ok, ahora, para el día de hoy, el mensaje de hoy, quiero que te hagas una pregunta específica, y es, ¿en qué Dios crees? Ese es el título del mensaje de hoy. ¿En qué Dios crees? Hazte esa pregunta, por favor. Mientras yo voy hablando, ve pensando en eso. ¿En qué Dios crees tú? ¿Puedes definirlo? Si a ti alguien te pregunta quién es Dios, ¿tú cómo respondes? ¿Puedes hablar ampliamente, con seguridad, con certeza acerca de quién es Dios? ¿O tu respuesta de pronto es vaga, superficial? En mi caso, durante muchos años, yo tuve una respuesta vaga y superficial. Yo crecí en un hogar católico. Que yo sepa, vengo de abuelos, bisabuelos, hasta ahí por lo menos, no sé más allá, católicos. Pero después de mis primeros 10 años de vida, empezamos a acercarnos en casa a la fe cristiana. Y entonces, cuando yo ya me empecé poco a poco a identificar como cristiano, me preguntaban, yo tuve amigos que eran ateos, muchos amigos agnósticos, de hecho muchos de ellos también eran ocultistas por el medio en el que yo estaba. Yo fui un adolescente de los años 90, metalero. Y pues en ese entonces y en ese tipo de música hay una cierta atracción por lo que es el ocultismo y el paganismo y todas estas cosas. Entonces tenía amigos que creían en esas cosas y tenían mucha curiosidad por esas cosas y obviamente tenían un rechazo clarísimo y directo hacia el cristianismo. Fueran ateos o ocultistas o agnósticos, rechazaban el cristianismo y ellos me preguntaban, pero ¿quién es Dios? En diferentes escenarios y etapas de mi vida, mi respuesta siempre fue la misma. Dios es un ser omnipotente que creó el universo. Y esa era mi respuesta. Dios es un ser omnipotente que creó el universo y no sabía decir más. No sabía decir más porque no sabía más. No sé si fue que alguna vez en una iglesia escuché eso o alguien me dijo eso y ahí quedó. Dios es un ser omnipotente, tanto que todavía me acuerdo, ¿sí? Dios es un ser omnipotente que creó el universo. Punto. No sabía decir más. ¿Por qué? Porque no conocía más. ¿Y saben qué significaba eso? Que solo podía decir eso y por lo general, para que se imaginen un escenario, yo estaba respondiendo eso sentado en un bar, con un cigarrillo en la mano, con mucho licor en la cabeza, intentando hacer que mis amigos ateos ocultistas se volvieran cristianos, como yo. Pero todos estábamos haciendo lo mismo, diciendo lo mismo, buscando lo mismo, pensando en lo mismo. No había distinción. No había distinción entre ellos y mi propia vida.
¿Qué significa esto? ¿O qué principio puedo sacar yo de ahí? Tu vida es un espejo de tu fe. ¿Vale? Tu vida es un espejo de tu fe. Yo no conocía a Dios y por eso mi vida no se distinguía de la de los demás. Yo te pregunto, ¿tú eres diferente de las personas que te rodean que no son cristianas? ¿Hay una diferencia? ¿Hay un lenguaje diferente? ¿Hay una forma de ser diferente? ¿Hay una forma de pensar diferente? Quiero hacerte una pregunta. Si estás casado, ¿tu matrimonio es diferente? En tu empresa donde trabajas, si te comparas con los otros trabajadores, ¿tu forma de trabajar es diferente? Si no hay diferencia entre tu conducta y tu carácter, y el carácter y la conducta de aquellos que no creen en Dios, entonces, ¿qué valor tiene tu creencia? ¿De qué sirve tu creencia si no te hace distinto? ¿Sí me hago entender? Si eres exactamente igual, entonces, ¿qué sentido tiene tu fe? Entonces vuelvo a preguntar, ¿en qué Dios crees? Ahora, ¿crees o piensas que crees? Necesitas hacerte esas preguntas con mucha sinceridad. Y una forma de descubrir la respuesta en esta reflexión es por medio de esta otra pregunta. Si Dios no existiera, atentos, si Dios no existiera, ¿tu vida sería diferente a la que es ahora? Piensa en eso. Si Dios no existiera, ¿tu vida sería diferente? Si tu vida fuera la misma, es decir, bueno, si Dios no existiera, pues ¿qué estaría haciendo yo? No, pues yo estaría trabajando para obtener el sustento en mi casa, para salir adelante, para tener mis cosas propias, pues estaría haciendo lo mejor por mi hogar, por mi matrimonio, por mis hijos, o estaría siendo excelente en mi carrera, queriendo sacar mi carrera adelante, bla, 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 bla. Si esa es tu respuesta, si Dios no existiera, entonces, y eso es lo mismo que estás haciendo ahorita, tu vida consiste en eso, en trabajar, en salir adelante, en esto, bla, 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 bla. O sea, ¿estás diciendo que si Dios no existiera estarías haciendo exactamente lo mismo? ¿No habría ninguna diferencia? ¿No habría ningún cambio? Si esa sería tu reflexión, si es que es el caso. O sea, entonces independientemente de la existencia o no de Dios, tu vida seguiría siendo la misma. Entonces, ¿realmente estás creyendo en Dios? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque un cristiano genuino, escúchame esto, un cristiano genuino se distingue por un cambio en su carácter, en sus acciones, en sus sueños, en sus aspiraciones, entre muchas otras cosas más. Un cristiano irradia la presencia de Dios de alguna manera. Puede que algunos más, algunos menos, dependiendo de su estatura espiritual. Pero un cristiano irradia la presencia de Dios. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que un cristiano es el tipo de persona con la cual tú te sientas y tú dices, esta persona tiene algo diferente. Él tiene algo diferente. Yo me siento con él y siento libertad para hablar o me siento más tranquilo o siento ganas de contarle cosas de mi vida o esto y lo otro porque te transmite algo diferente. Un cristiano irradia la presencia de Dios. Pero si la gente no está viendo en Cristo en ti, entonces, ¿qué está sucediendo? Dios no te llamó a ser chévere. Dios no te llamó a ser bello, inteligente, admirable por tus habilidades.
Dios te llamó a irradiar su presencia. Es diferente. Entonces, no te conformes, por favor, y ese es el llamado en esta serie, no te conformes con una fe superficial. No te conformes con una fe superficial. Busca conocer a Dios en profundidad. Y permite que tu vida sea un testimonio vivo del amor y el poder de Dios. Entonces, sigamos cavando profundo. ¿Qué pasaría si Dios no existiera? Realmente, o sea, pongámonos a imaginar eso. Quiero ayudarte a reflexionar en eso de manera seria y profunda. ¿Qué pasaría si Dios no existiera? ¿Cambiaría tu comprensión del mundo? ¿Cambiaría tu perspectiva acerca del mundo y de nosotros mismos? Porque la Biblia enseña lo siguiente. Atentos, en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 4 dice, lo pueden leer en pantalla, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Son apenas los primeros 4 versículos del primer capítulo de la Biblia, del primer capítulo del primer libro de la Biblia, Génesis. Pero no son solo esos 4, allí en adelante, si tú lees, vas a ver que es todo el relato de la creación. Aquí solo lo dejamos hasta la luz, pero de ahí en adelante empieza la creación de las estrellas, la creación de la luna, la creación en la tierra de la naturaleza, de los árboles, de las plantas, de las montañas, de la separación del agua de la tierra, los animales del mar, los animales del cielo, los animales de la tierra y la creación finalmente del ser humano, del hombre y la mujer. Si Dios no existiera, todo ese relato sería falso, ¿cierto? Si Dios no existiera, todo ese relato sería falso, no sería cierto. Y si no es cierto, entonces, ¿qué implicaría? Que todo este universo vino a existir de otra forma, no creado por Dios. Entonces, ¿cómo sugiere la ciencia actual que sucedió? El conocido Big Bang. Bien, pero ¿y cómo sucedió ese Big Bang? O sea, ¿qué hizo que el Big Bang sucediera? ¿Sí? ¿Qué causó el Big Bang? Eso es lo que ya las personas no pueden responder, ¿cierto? Pero si hubiera sido así, entonces, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué significa que Dios no existe? Que tú no fuiste creado por Dios. Eso significa. Tú no serías una creación divina. Y si lo que dicen los científicos es cierto, que todo surgió del azar porque no hay un Dios, sino que sencillamente era la nada y surgió todo en un proceso evolutivo de millones de años, entonces todo surgió por el azar, por lo tanto tú también surgiste por el azar. Es otra forma de decir que todos nosotros somos un accidente. Tú eres un accidente, yo soy un accidente, no fuimos creados por Dios. Vinimos a la existencia solo por el azar. Ok. ¿Qué significa eso? Que tú vienes del mono. Yo también vengo del mono, según eso. Porque según la teoría de la evolución, de una partícula molecular empezó a desarrollarse y en millones de años se convirtió en vida, en los animales, en las especies, y estas vinieron evolucionando, y entonces los monos, una especie específica, siguió evolucionando hasta que se convirtió en lo que somos nosotros hoy, lo que llaman Homo sapiens, tal vez, algo así. Homo sapiens sapiens.
Ok. Eh, venimos del mono. O sea, somos animales, iguales que los otros. Somos un animal más, solo que estamos dotados de razón, pero somos animales. ¿Cierto que esto no nos suena raro? Pues que eso fue lo que nos enseñaron en el colegio o incluso en nuestras casas. Nos pudieron haber enseñado esto. Esa sería la verdad si Dios no existiera, seríamos animales. Y como somos un accidente, entonces pues no tendríamos un significado. Nuestra vida carecería de propósito, porque si nacimos por accidente, entonces, ¡pup! De repente aquí estoy, soy un animal y ¿qué hago aquí? Seguramente, pues, me toca inventarme qué hago, ¿sí? Pero no tendría mi vida realmente un plan, un propósito diseñado. Y fuera de eso, ese propósito no sería trascendente. ¿Por qué? Porque si soy un accidente, si vengo del mono, o sea, soy solo un animal y me muero, entonces ¿qué va a pasar? Apenas me muera. Se acabó. No hay nada más. Entonces mi vida no tiene un propósito trascendente. Yo no puedo hacer algo eh, que tenga que ver con mi vida después de la muerte porque no hay vida después de la muerte. Ahí llega, se marca el fin definitivo de mi existencia. O sea que a la larga yo puedo hacer lo que quiera. ¿Sí o no? Soy un animal. Yo no veo a los leones y a las jirafas matándose la vida pensando en qué hacer con su existencia. Ellos van y comen, viven. Entonces lo que nos enseñaron en el colegio, nacer, crecer, reproducirse y morir. De eso se trata la vida. Entonces podemos hacer lo que queramos. Uy, no, pero hay que tener cuidado porque el ser humano es moralmente responsable. Ok, si es moralmente responsable, ¿basado en qué decidimos qué es bueno y qué es malo? Ah, no, es que eso es relativo, pues si somos un accidente, si somos animales, si nuestra existencia no tiene un propósito, entonces lo bueno y lo malo depende de lo que tú pienses que es bueno y es malo y de lo que yo piense que es bueno y es malo. Entonces yo puedo hacer algo bueno, que yo creo que es bueno, a ti te parece malo, pero no te metas, no te importa. Así de sencillo. Son conceptos relativos el bien y el mal entonces. Y fuera de eso, como no hay un juez cósmico, ¿sí? No hay un Dios que sea juez del universo al cual le vayamos a rendir cuentas, entonces no pasa nada. No importa realmente qué haga yo con mi vida. No voy a ser culpable delante de nadie. No le tengo que rendir cuentas realmente. O sea, de forma trascendental no le tengo que rendir cuentas a nadie de mis actos. Y eso suena tan bien. Hacer lo que yo quiera y no rendirle cuentas a nadie. Qué interesante. Pero ¿sabes que eso es lo mismo para también las personas que te hacen daño? Que hagan lo que quieran ellos. Eso aplica igual también para un delincuente. Aplica igual para un asesino. Aplica igual para el que va y roba y dice, pues es que este es mi trabajo. Déjenme trabajar. Aplica igual para todas esas formas de vida que lo que hacen es daño a la sociedad. Pero no, esto es bueno para mí. Y nadie va a rendir cuentas a un juez al final. En el peor de los casos, cuando la vida se convierte en eso, existir, hay personas que pueden llegar a odiar su propia existencia, caer en un desespero y en una depresión tan fuertes por no tener un significado, por sentir que su vida no tiene ningún sentido, un verdadero propósito, y pueden pensar en el suicidio y lo ven como un escape del sufrimiento. ¿Sabes qué? Si Dios no existiera, sí sería un escape. Claro, porque se matan, se suicidan y se acabó todo.
acabaron con el dolor, dejaron de existir. Sería realmente un escape. Porque no hay vida después de la muerte. ¿Sí o no? O alguien podría decir que es diferente. No, realmente sería un escape. Pero, ¿por qué hay que llegar hasta allá? ¿Por qué hay que llegar al punto de decir, es que yo no quiero existir, yo no elegí nacer? Lo mejor es acabar con esto. ¿Por qué llegar hasta ahí? O sea, realmente esa es la esperanza que nos da una vida en la que Dios no existe, ¿cierto? Ahora, no, pastor, pero no diga eso porque usted está diciendo entonces que si uno es ateo, entonces todo es malo. No, en el mejor de los casos, una persona, si eh, está en este mundo y Dios no existe y todo lo que allá hablamos, en el mejor de los casos una persona diría, no, mi vida sí tiene un propósito. Yo quiero hacer algo importante con mi vida, yo quiero dejar una huella, ¿sí? Y entonces se pone juicioso a trabajar y se educa y estudia y se mete en la universidad y se forma porque quiere dejar una huella en la humanidad, quiere que su paso por esta tierra no sea en vano. Él dice, yo voy a dejar una huella y yo quiero estar en los libros y yo quiero que la gente me recuerde por lo que hice. Y lo piensas y te animas y sí, lo voy a hacer y wow, y lo voy a lograr y te mueres. Y no vas a poder saber si lo lograste. ¿Por qué? Porque cuando te mueres se acabó. No sabes si realmente dejaste la huella o si de pronto tu huella se la dieron a otro. Te robaron el crédito. No vas a saber. Ahora, ¿y si ni siquiera lo logras? Si ni siquiera dejas huellas, sino que tu vida es como la de la gran mayoría de personas. ¿Qué? ¿Cómo sería tu día a día si Dios no existiera? Imagínatelo. Ok, si Dios no existiera, yo me duermo. ¿Roncaría o no? Si Dios no existiera. Y me despierto. ¿Y saben qué hago? Me levanto y me arreglo rápido porque hay que ir a hacer cosas. No oraría porque Dios no existe. No leería la Biblia porque Dios no existe. Me pongo a hacer lo mío, muy juicioso. Trabajaría y me esforzaría por hacer y ser el mejor porque pues para eso estoy aquí, ¿cierto? Para eso tengo manos, para eso tengo pies, para eso tengo inteligencia, para hacer las cosas bien. A la hora del desayuno, pues como, tengo hambre y hágale. Para eso trabajo, para comer. Y así va transcurriendo todo el día, almuerzas, comes, llegas a tu casa, compartes con tu familia, hablas de las cosas, de noticias, de deportes, de música, del trabajo, de las necesidades, de las oportunidades, y hablas y le haces planes, vamos a hacer esto, vamos a lograr esto, y no, eso ahí es que querer, eso hay que tomar las decisiones, querer es poder, entonces lo vamos a lograr, nos vamos a poner las pilas y lo haces y ya, y vives. Así viviríamos si Dios no existiera, ¿cierto? Así sería un día a día si Dios no existiera. Y al final, como ya estoy cansado, pues bueno, prendo el televisor un ratico, veo noticias, veo realities, como un rato y ya cuando estoy bien cansado me pongo la pijama y a dormir. Así sería el día a día si Dios no existiera. Nuestra vida estaría centrada en todo lo que es terrenal, en todo lo que es presente, como les decía, nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ahora te pregunto, ¿hiciste el ejercicio de imaginarte todo esto? Sí. ¿Estás aquí conectado? Sí. Bien. ¿Se parece esto que acabamos de decir a tu vida actual? No me respondas, solo piensa.
O te lo tengo que preguntar así, ¿vives como si Dios no existiera? Si es así, te invito a cuestionar tus creencias a partir de hoy. Porque si Dios no existiera, entonces hubo un momento en el que nada existía, pero de repente algo empezó a existir, sin que alguien lo causara. No podía causarlo alguien porque pues no había nadie, ni nada. Ahora yo te hago esta pregunta, esta serie va a ser de muchas preguntas. ¿Crees, este universo te parece asombroso? Este universo es asombroso. ¿Tú crees realmente que un día no había nada y de repente de la nada surgió algo? ¿Así? ¿Así nada más? ¿Sin que alguien lo causara? ¿Tú crees eso? Yo no puedo creer eso. Sinceramente, no puedo. No puedo creer eso. Y si no puedo creer eso, no puedo vivir de acuerdo a eso. No puedo vivir de acuerdo a eso. Yo creo en un Dios creador que nos da propósito y gran esperanza a todos nosotros. Creo en ese Dios que es la causa de todas las cosas. Entonces hoy afirmamos con convicción, Dios existe. Dios existe y Él es la causa de todas las cosas. Está escrito: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No somos producto del azar, sino la creación intencionada de un Dios poderoso e inteligente. ¿Amén? Ok, Hebreos 11:3 dice lo siguiente. Puedes leer ahí en pantalla. Por la fe, mira lo que está en pantalla y no te distraigas, por favor. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Ok. El universo no pudo crearse a sí mismo, ¿sí o no? O sea, el universo no pudo autocrearse porque ¿cómo puede algo autocrearse si o sea, ya existía? Sí. Entonces, no, es paradójico, no se puede. Entonces el universo no se pudo crear a sí mismo, eso es incoherente pensar que sí. Pero tampoco el universo pudo haber existido sin causa alguna. ¿Por qué? Porque todo efecto tiene su causa. Todo efecto tiene su causa y viceversa. Toda causa, pues, produce un efecto, ¿cierto? Bien. Entonces nosotros creemos, entonces sí hubo una causa. Y esa causa se llama Dios. Dios es la causa de todas las cosas que existen. Pero si nos preguntamos, bueno, ¿y quién creó a Dios entonces? Te puedes preguntar eso, o puede que alguien te lo pregunte. ¿Y quién creó a Dios entonces? Pues no podemos responder igual que como respondimos acerca del universo, ¿sí? O sea, Dios tampoco se autocreó, eso es apenas obvio, ¿sí? Dios no se autocreó. Pero no podemos pensar que la pregunta y su respuesta son paralelas. No es lo mismo preguntar quién creó el universo y no es lo mismo preguntar quién creó a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el universo es materia. ¿Ves? Atentos. Si creemos en Dios, debemos creer entonces que hay cosas más allá de la materia. Si creemos que Dios no existe, entonces estamos afirmando que todo lo que existe es lo que se puede ver, todo lo que se puede palpar, todo lo que se puede
conocer con nuestros sentidos físicos, ¿cierto? Pero si nos preguntamos acerca de Dios y su existencia, y si creemos en Dios, entonces ya estamos asumiendo algo, y es que existen cosas más allá de la materia. Y creo que eso es lo que precisamente dice este versículo que acabamos de leer. Ahí al final dice, lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. O sea que cuando no había nada, en términos de materia, estaba Dios, ¿cierto? Y fue Dios quien creó el espacio y el tiempo. ¿Sí? Fue Dios quien creó el espacio y el tiempo. Eso es lo que podemos ver en el libro de Génesis. Él fue quien creó el espacio y el tiempo. Por lo tanto, Dios trasciende el espacio y el tiempo. Por lo tanto, Dios no está sometido ni limitado por el espacio y el tiempo. Él está por encima de eso porque Él lo creó. Uf, esto es tremendo. Porque si realmente este Dios crea el espacio y el tiempo y Él está por fuera de eso, no está sometido al espacio y al tiempo, entonces es totalmente razonable pensar que Dios creó todas las cosas. Es decir, si Dios no está sujeto por el espacio y el tiempo, ¿cómo podemos nosotros entender eso? Si nosotros somos criaturas que están sujetas por el espacio y el tiempo. Nosotros todo lo hablamos en términos de ancho, angosto, alto, bajito, profundo, ayer, mañana, hoy, segundos, centímetros. Nuestra vida está sometida, estamos metidos en esto, pero Dios está más allá de eso. Esto significa, para que lo podamos entender, y la Biblia nos lo enseñó en estos términos, que Dios es eterno, que Dios es espíritu, que Dios es autoexistente. Él no fue causado por nadie. Él es la causa de todas las cosas. Ojo, no estoy diciendo que Él es autocreado, no, estoy diciendo que Él es autoexistente. ¿Qué significa? Que Él siempre ha existido y que Él es la fuente de toda existencia. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿enseña la Biblia que Dios no está sujeto ni limitado por el tiempo? Sí. En Isaías 40:28, mira lo que dice acerca de Dios. ¿Es que no lo sabes? Atento, ahí está en pantalla. ¿Nunca lo has oído? El Señor es ¿qué? El Dios eterno, el creador de todo el mundo. Y mira, nunca se cansa ni se fatiga. Nadie puede entender completamente la sabiduría de Dios. Este es el Dios que tenemos. Y en 2 de Pedro 3:8 dice, no ignoren esto, amados hermanos, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. ¿Puedes entender eso? Yo no. Yo no puedo entender eso. ¿Cómo es posible que para Él un día sea como 1000 años y 1000 años como un día? ¿Sabes qué significa eso? Sencillamente que Él no está sujeto al tiempo. Él pertenece a una dimensión diferente. Y fuera de eso leíamos en Isaías que el Señor es el Dios eterno. O sea que antes de que existiera el tiempo, de hecho, pues eso que estoy diciendo es raro, porque antes, eso es un término de tiempo, ¿sí? Pero cuando no existía el tiempo, ¿qué había? Dios. Y nos podemos romper la cabeza pensando en eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que no conocemos. Porque nosotros hemos nacido en este mundo de espacio y tiempo. Pero Dios, además de eso, no está limitado por el espacio.
El Salmo 139, del 7 al 12 dice lo siguiente: jamás podría escaparme de tu ¿qué? ¿Qué dice ahí en la pantalla? Jamás podría escaparme de tu espíritu. Dios es espíritu. Dios no es materia. Dios es espíritu. Y mira lo que significa para él que sea espíritu. Jamás podría huir de tu presencia, dice el salmista. Si subo al cielo, ¿qué? Allí estás tú. Si desciendo a la tumba, ¿qué? Allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. Dios no está sujeto al espacio. Dice el versículo 11, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. No está limitado a la materia, no está limitado al espacio. Para nosotros es de noche y ya necesitamos luz. Para Dios nada, eso lo limita. Que es que tú estás allá y hermanos, oremos juntos virtualmente, o me voy para el otro lado y vamos a orar. Ay, pero ¿y cómo hace Dios para escucharlo a usted y a mí también? No es que Él está por allá arriba mirando así, no. Es que Él es espíritu y no está limitado por el espacio y el tiempo, Él está en todo lugar. Ese es nuestro Dios. Y como les decía, no solo no está limitado por el tiempo, no solo no está limitado por el espacio, sino que es autoexistente. Nadie lo causó, siempre ha existido. Y no solo eso, sino que Él es existencia, Él es existencia, Él es vida, Él es la fuente. Él es la fuente. Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Suena re obvio, pero tiene tanta verdad. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la fuente de toda existencia. Todas las cosas existen por Él. Entonces yo te quiero invitar a algo. Respira profundo. ¿Estás vivo? ¿Sabes por qué estás vivo? Ah, no, es que yo me cuido. Es que yo hago ejercicio. Es que esto y lo otro. Sí, genial que hagas todo eso. Pero tú estás vivo. Es porque Él te está sosteniendo en este momento. Porque Él es la fuente de toda existencia. Y el Salmo 36, del 9 al 10. 9. Creo que solo 9. Solo en ti se encuentra la fuente de la vida y solo en tu presencia podemos ver la luz. Si Él es la fuente de la vida, no podríamos preguntar, ¿y quién le dio vida a la fuente de la vida? No, es que Él es la fuente. O sea, Él siempre ha existido. Él es eterno. Él es espíritu. Él es Dios. Entonces, la pregunta ahora es, o no, la pregunta no, sino la conclusión es, cuando crees, actúas. ¿Sí o no? Si tú crees en algo, actúas conforme a lo que crees. Si tú crees en esta clase de Dios, tiene que haber una respuesta de tu parte. Tiene que haber una respuesta de parte nuestra si es que realmente creemos. ¿O no? O sea, ¿puedo yo creer en esta clase de Dios y que mi vida sea exactamente igual a la de alguien que dice que Dios no existe? No, sencillamente no puede ser. Uno de los dos no está creyendo. Hebreos 11:6 dice, y lo leíamos al comienzo, lo volvemos a leer ahora, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Amén. ¿Leíste ese versículo?
¿Lo entiendes? ¿Lo crees? Porque mira lo que está diciendo. Está diciendo que es necesario creer en Él para agradarlo. En otras palabras, si no crees en Él, lo deshonras. ¿Sí o no? Si no crees en Él, lo deshonras. Y es apenas obvio. ¿Cómo podemos pasar por esta vida ignorando a este tremendo Dios que tenemos? Pero entonces mira, cuando dice ahí, cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe. Suena otra vez re obvio, ¿no? Dice, pues es que si se acerca es porque existe, porque cree que existe. Pero entonces, ¿por qué la advertencia? ¿Por qué la advertencia, hermanos? Porque está queriendo ser obvio, porque está diciendo, si alguien se acerca a Dios, debe creer que Él existe. ¿Sabes por qué? No creo que sea porque le está diciendo al ateo, si usted quiere orar, tiene que dejar de ser ateo. No, no creo que esté queriendo decir eso. Lo que el autor quiere decir es que al acercarnos a Él, debemos estar plenamente conscientes de que Él sí está. Que cuando tú decides orar, Él sí te está escuchando. Que cuando tú decides encerrarte en tu habitación, arrodillarte o sentarte en una silla, abrir la Biblia y empezar a orar, ahí está Él contigo. Eso es lo que necesitas creer. No estás haciendo un ejercicio religioso. Estás en ese momento entrando en comunión con Dios. Ser plenamente consciente de que Él sí está presente cuando lo buscas. Y no solo eso, sino que está resuelto a recompensarte por buscarlo. ¿No lo dice el texto? ¿Me estaré inventando algo? Mira, es cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. ¿Crees eso? Si realmente lo crees, ¿vas a dejar de orar? No, ¿cierto que no? Por lo tanto, debemos buscarlo, pero con la seriedad que eso implica. ¿Cuántos a las 5 de la mañana? Sabemos que acá tenemos oración. ¿Cuántos a las 5 de la mañana ya están reacostumbrados a que, yo me conecto? Con eso, los demás se enteraron que yo estaba conectado, pero yo me eché mi motoso. ¿Estás buscando a Dios? No. Estás siendo religioso, que es diferente. Pero si yo creo que Dios existe y que está ahí y en el momento en que yo lo voy a buscar, Él está ahí y que está dispuesto a bendecirme, a premiarme, a recompensarme porque lo busco, entonces lo busco de corazón, lo busco con la seriedad que eso implica, no con desinterés, sino con sinceridad, con mucha expectativa, no como si fuera algo poco importante, como oremos pero rápido que tengo que ir, ¿sí? No, es que eso es de 5 a 5 y media y chao, y inició el día. Eso no. No, es que 5:35 no han acabado, lo siento, me desconecto porque yo ya inicio. ¿Sí? No, no. No lo busques como si fuera poco importante. No lo busques como si solo estás cumpliendo con un aburrido y viejo deber religioso. Búscalo a Él, porque Él sí existe. Y atentos, es que no estás buscando a fulano, estás buscando al que está por encima del espacio y el tiempo, el creador del universo. Tenemos un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Un maravilloso creador del universo que domina el tiempo y el espacio nos está ofreciendo su amistad. No podemos despreciar eso, ¿cierto? No podemos considerar eso, no, para mí mejor, yo quiero llegar rápido y ponerme a trabajar, a hacer mis cosas, a estudiar, a esto y lo otro. No. Mi Dios está primero. Tenemos un Dios que quiere ser buscado. Y si Él quiere ser, ¿ustedes creen que Él quiere ser buscado? ¿Por qué? Luego, ¿qué hace Él? Premia a los que lo buscan. Y si premia a los que lo buscan es porque Él quiere ser buscado. Y si quiere ser buscado, ¿sabes qué? Se va a dejar encontrar. Entonces tenemos un Dios que nos quiere bendecir
y nos quiere premiar si lo buscamos con sinceridad. Amén. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Hasta el momento iniciando esta serie. ¿En qué Dios crees? Ya mi respuesta no es un ser omnipotente que creó el universo. Mire de dónde podemos sacar tanto conocimiento de Dios. De la Biblia. Ahí está, ahí está. Entonces yo ya no voy a coger ese libro y ChatGPT mejor, ¿cierto? Google, no. René Descartes, así lo pronunciamos acá los chipchombianos, filósofo. Él fue el que dijo, pienso, luego existo, ¿cierto? En otras palabras, yo existo porque uso el coco, porque pienso, eso me hace consciente de mí mismo, porque pienso. Y él dijo eso, pienso, luego existo. Pero hoy en día ya no hacemos eso. Hoy en día decimos, yo ya no pienso, googleo y luego descarto. ¿Sí o no? Hoy en día ya no pensamos, hoy en día ya todo lo que queremos es saber qué dice Google. Y entonces estamos acá escuchando la palabra de Dios y queremos mirar a ver qué dice Google. No, qué dice la Biblia. ¿Quieres saber dónde está la verdad? Busca la Biblia. ¿Eres curioso por aprender? Fabuloso, pero la verdad la vas a encontrar es en la Biblia. Que el pastor nos dice muchas veces, seamos como los cristianos de Berea, que ellos escuchaban las enseñanzas y comprobaban en las escrituras si era así. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, no tienes que meterte a YouTube. Abre la Biblia. Porque ahí está. Este Dios del cual hablamos hoy, ¿sabes de dónde salió eso? De la Biblia. ¿O no? Y ahí tienes miles de páginas para conocer a Dios. Tenemos muchos motivos para ser cristianos por convicción. ¿Sí o no? Que si tus papás eran cristianos, vaya y venga. Que si eras de Colombia, vaya y venga. No importa, yo soy cristiano por convicción, porque lo conozco, porque lo experimento. Tenemos motivos de sobra para ser cristianos, porque tenemos un Dios maravilloso que sí podemos conocer. Si Él no existiera, nuestras vidas serían muy distintas. Sobre todo en el caso de los que somos cristianos por convicción desde hace años. Entonces es por eso que nuestra conducta es diferente, porque Dios sí existe. Amén. Por eso la gente ve algo especial en nosotros, porque ve a Dios en nosotros. No somos nosotros los que somos especiales. Entonces la existencia de Dios no es una mera teoría, hermanos, sino una realidad que transforma vidas. ¿Sí? La existencia de Dios es una realidad que transforma vidas. Es un testimonio. Este mundo entero, el universo, es un testimonio de su grandeza. Entonces, hermano, no basta con que te acerques a Él. Hoy te acercaste a Dios, fabuloso. Y recibiste esto de parte de Dios. Pero no basta con que nos acerquemos a Él, sino que debemos hacerlo con fe, reconociendo su presencia y estando dispuestos a recibir su bendición, porque Él está dispuesto a bendecirnos. No ignoremos a este Dios maravilloso, hermanos. Busquémoslo con reverencia, busquémoslo con expectativa y experimentemos su amor y su poder en nuestras vidas. ¿En qué Dios crees? ¿Y cómo eso está moldeando tu vida? Si hoy recibiste más luz, ¿cómo esa luz va a moldear tu vida a partir de ahora?